Bueno, como Ares habló brevemente en la parte inicial, vamos a tocar bastantes tópicos, los cuales son los principales de este webinar. Hablaremos qué es un radio ruteador IP de próxima generación, de la optimización y desempeño del radio, los protocolos de radio los cuales estamos manejando, el routing y las redes híbridas. Bueno, comenzaré principalmente con la historia del radio modem. Para hacer una historia un poco más resumida, a principios de los años 90 los radiomodems eran dispositivos bastante más primitivos, basados en comunicación serial, tipo pooling, las cuales no tenían velocidades mayores a 1.2 kbps. Ya por 1995, los modems de Racom fueron implementados protocolos más primitivos de radio en el canal, los cuales nos permitían alcanzar velocidades de hasta 9.6 kbps más o menos. A comienzos de los años 2000 se da un boom en ese tipo de tecnología. Estos dispositivos eran capaces de hacer actualizaciones over the air, OTA, las cuales permitieron implementar la tecnología TCP/IP y alcanzar velocidades de hasta 20 kbps por segundo. De nuevo, Racom en 2011 introduce el IP routing, el gerenciamiento web y las modulaciones QAM para el radio, las cuales permitían alcanzar velocidades hasta de 83 kbps. De nuevo, Racom en 2018 implementa una funcionalidad la cual es muy utilizada, que es la modulación 256 QAM, que nos permite alcanzar velocidades inimaginables. Aparte de eso, el routing dinámico, el cual nos sirve mucho en la parte de hacer el routing en malla. Con esa modulación de 256 QAM conseguimos alcanzar velocidades de 1.7 megabps en canales de 300 kHz y 167 kbps para canales de 25 kHz. O sea, de nuevo, Racom siempre como líder en la industria. Hablando de las redes legacy, VHF, UHF, es muy importante tocar este tema porque a partir de esas redes se genera el radio router IP de próxima generación. Es una red de legado UHF-VHF. Primeramente, basadas en topología estrella, es una base con muy pocas remotas. La verdad, no era posible conectar muchas remotas por base porque teníamos bastante restricción de velocidad, de datos, y básicamente nosotros estábamos atados, esclavizados a trabajar con topologías tipo estrella. Es una base y varias remotas, comunicaciones en malla prácticamente imposible. Teníamos baja confiabilidad a grandes distancias debido a que no podíamos realizar implementaciones o modificaciones por software. Las RTUs, como yo mencioné en los slides anterior, eran básicamente RTUs seriales con protocolo tipo pooling, las cuales no eran aptas para mundo IP, ni tampoco muy compatibles con aplicaciones de reporte por excepción. Vamos a hablar ahora sí del tópico principal de este webinar, que es el radio router de próxima generación. Es básicamente el radio router de próxima generación. Es un dispositivo todo en uno. Es todo en un dispositivo, en una caja. Aquella interfaz serial de los radios modem de legacy o de legado UHF, VHF se convirtió en varias interfaces Ethernet, en interfaces de fibra, en interfaz de celular, LTE, las cuales no solamente funcionan juntas en el radio, sino que se convierten en backup o soporte una con las otras. O sea, es una red completa en un dispositivo para múltiples aplicaciones IP,
para aplicaciones seriales, para entradas digital input y digital output. Es decir, nosotros podemos cubrir, dependiendo de nuestra aplicación, con todas las funcionalidades que el radio nos trae. Vamos así ahora a hablar más o menos, más detalladamente de las capacidades modernas del radio router. Bueno, nuestro radio, el RIPEX2, es un radio ruteador totalmente basado en Linux, lo cual permite la implementación de routing dinámico de manera rápida. El kernel de Linux nos permite realizar esa funcionalidad de manera súper rápida. Es un radio, como yo ya hablé antes, que posee varias interfaces. No solamente Ethernet, como ya les había comentado, el RIPEX posee una interfaz de fibra. Ethernet, la posibilidad de tener una interfaz celular LTE. Entonces, todas esas interfaces se complementan unas con las otras. Es un radio que consigue alcanzar una velocidad de hasta 1.7 megabps, única en el mercado con modulación rápida, como es la 256 QAM. El hecho de tener varias interfaces en el radio nos forza y nos permite aplicar QoS o calidad de servicio en todas las interfaces. Es decir, si una interfaz para mí es prioritaria, aplico QoS y doy esa prioridad a esa interfase. Aparte de todo lo que les he mencionado, el radio me permite realizar un routing dinámico con 3 tipos de protocolo, BGP, OSPF y el propio de Racom llamado Babel. Es un radio que nos permite tener alta confiabilidad y seguridad avanzada. Contamos con seguridad IPsec, VPN. Es un radio que nos permite implementar encriptación AES-256. O sea, es un radio completo que aparte de todo nos brinda la opción de tener una seguridad. Aparte de todas esas features mencionadas, el radio maneja varios protocolos de radio, los cuales nos permiten tener una cobertura ilimitada, alto número de remotas por base, tener una cobertura de largo alcance y una convergencia IT-OT. Vamos a hablar un poquito de la seguridad. Bueno, seguridad. Como ya les había mencionado, el módem, este radio ruteador, no solamente nos da seguridad en el lado de la LAN, nos permite tener seguridad en el lado del radio y de esa manera conseguimos implementar IPsec, que ya les había dicho anteriormente en el anterior slide, la encriptación AES-256 y el protocolo Radius, el cual nos permite tener una seguridad extra en el canal de radio. Aparte de todo esto, conseguimos tener un management, un gerenciamiento del firewall, de las VLAN. Nuestro radio posee un firmware firmado digitalmente, es decir, no puede entrar cualquier usuario y colocar un firmware que no lo es, o sea, no pueden corromper a mi radio y eso es impedido por el firmware asignado digitalmente. Tengo un Secure Boot y un hardware tamper. O sea, aparte de todas las interfaces que el radio trae seguridad para que nosotros podamos trabajar en una red segura. Y al trabajar en una red de radio segura, trabajamos en una red privada y no dependemos de servicios de terceros, o sea, de una tercera parte. Dependemos totalmente de nosotros. Hablando un poquito de las soluciones de legado de lo que teníamos antes de entrar este radio de próxima generación, este radio ruteador IP al mercado, teníamos básicamente una remota con una estación base y un bridge en capa 2 en el cual nosotros teníamos la encriptación AES. Es decir, AES únicamente por aire, no del lado de la LAN, y características IP de seguridad únicamente del lado de la LAN. Entonces era o una cosa o la otra. Hoy, con esta nueva solución que nosotros traemos, con este radio ruteador de próxima generación, conseguimos una seguridad IP avanzada en toda la red, de punta a punta sobre el canal de radio. Es decir, yo puedo implementar IPsec, GRE sobre el canal de radio sin ningún problema. Y esto nos permite optimizar el overhead para tener una confiabilidad y una seguridad en nuestra red. Es decir, reducir el overhead y aumentar la seguridad.
Vamos a hablar de la confiabilidad que Racom trae con su RIPEX 2. Bueno, les hemos hablado de la parte del routing dinámico. El routing dinámico es muy útil porque nos permite implementar rutas de backup en el radio. Es decir, yo estoy trabajando con Ethernet, pero un cliente quiere que yo trabaje también con LTE y tener el canal de RF. Entonces, en una misma red puedo hacer un routing dinámico, una red en malla, y puedo decir, bueno, ahora tú trabajas y mi RF queda en stand-by, o si es que algún link cae, tener la fibra como una alternativa, o la fibra ser la prioritaria y el canal RF dejarla en segundo plano. Entonces, en ese tipo de configuraciones y rutas de backup, el routing dinámico me es muy útil. Otra cosa que nosotros tenemos un diferencial, es la confiabilidad e integridad de los datos con encriptaciones. El reconocimiento de los paquetes por Acknowledge Package o ACK. En todas las tramas de datos que son enviadas va a ser destino. Existe un cabezallo que se llama el ACK, el cual es un cabezallo de Acknowledge, que hay como habilitarlo y deshabilitarlo en el radio, pero el cual nos permite descifrar si es que ese paquete fue el que realmente fue enviado al radio. Y el hardware 1+1, que están viendo en su pantalla, es del Hot Standby. Básicamente son dos RIPEX con la misma configuración y el uno entra a funcionar cuando el otro se cae. Esa estación es súper importante en redes en las cuales la estación maestra trabaja con alto tráfico y toma un papel fundamental. No se puede caer por nada. Entonces, si es que por algún motivo el radio A cae, el radio B entra a funcionar automáticamente. Entonces, aparte de confiabilidad, tenemos un chasis full redundante. Otras características IP que son súper importantes de mencionar, calidad de servicio, el QoS. El hecho de tener muchas interfaces requiere tener un gerenciamiento de esas interfaces de muchas veces. Y este radio es capaz de implementar el QoS para cada interfase de manera separada. Priorización avanzada de tráfico, priorización avanzada de interfaces. Eso se lo hace por el web management del radio, muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Tenemos implementación del NTP para conectarse con servidor NTP en caso de hacer la sincronización de las interfaces del LTE y del GPS. Trabajamos con NAT y terminal servers. Vale recargar los terminal servers y la funcionalidad del terminal server. Cuando dos dispositivos SCADA quieren comunicarse, pero un dispositivo en un terminal es Ethernet y en el otro terminal es serial, los dos trabajando con el mismo protocolo, podemos encapsular la información serial y transmitirla por Ethernet TCP con la ayuda de los terminal servers. Entonces, aparte de todo eso, los terminal servers son unos puertos COM virtuales adicionales a los puertos COM físicos que el radio tiene. Entonces, los radio modems no son únicamente dispositivos para comunicación transparente. La próxima generación de radio modems son dispositivos ruteadores IP súper poderosos que tienen muchas interfaces. Vamos a hablar del desempeño del radio. Es un factor importantísimo. El desempeño del radio tiene que ver directamente con dos tipos de approaches, de abordajes. Los avances de hardware y los avances de software. Entonces vamos a hablar un poquito la parte de los avances de hardware. Un dispositivo de última generación, un radio robusto, requiere una inversión en hardware. Me refiero a dispositivos microprocesadores de última generación, motores de procesamiento avanzados, procesamiento de señal digital súper rápido. Nuestro radio utiliza microprocesadores Intel FPGA, los cuales permiten hacer ese switcheo, ese cambio de una modulación a otra en segundos. No, ni en segundos, en microsegundos, es muy rápido. Entonces, el radio tiene que ser muy rápido para que pueda atender nuestra necesidad
flexible a la hora de hacer ruteamiento dinámico. Y es por eso que nosotros necesitamos ese tipo de dispositivos electrónicos como VCOs flexibles, filtros programables, sincronización de GPS, convertidores a CDC de alta precisión y los FPGAs, ¿no? Que son dispositivos muy poderosos en el hardware del radio. Vamos a hablar un poquito de esos procesadores de señal digital, los cuales hacen posible trabajar las modulaciones que actualmente el radio posee. Bueno, este tipo de funcionalidades del hardware están enfocadas en la eficiencia de comunicación. Entonces, para nosotros tener una eficiencia de comunicación, tenemos que tener dos eficiencias en realidad. Eficiencia espectral y eficiencia de potencia. ¿Qué es la eficiencia espectral? Es la utilización del espectro por el cual yo estoy pagando de verdad. O sea, en teoría deberíamos estar utilizando el espectro como aquel que están ustedes viendo en la imagen. Este está haciendo referencia a una modulación QAM cuadrada. Es decir, cuando yo utilizo mi espectro eficientemente, tengo esa eficiencia espectral. Por ejemplo, para canales de 6.25, yo sería capaz de enviar hasta 8 bits por símbolo si mi espectro es eficientemente utilizado. Entonces, esa es mi eficiencia espectral. La otra eficiencia, y es muy importante recalcarla, es la eficiencia de potencia. Y tiene una estrecha relación con la sensibilidad del radio. ¿Qué es la sensibilidad del radio? ¿Cuándo mi radio es más sensible? Mi radio es más sensible cuando es capaz de recibir una señal muy pequeña en medio de un espectro lleno. Es decir, como la imagen que nosotros vemos en nuestra pantalla en la flecha verde. Esa señal pequeñita en medio de todo ese ruido va a ser capaz de ser recibida por mi radio cuando mi radio es más sensible. Nosotros tenemos la capacidad de alcanzar hasta menos 117 dBm a 25 kHz. La velocidad varía conforme la modulación, la canalización, el ver en el cual estamos utilizando. Y hablando de modulación, vamos a hablar de modulación QAM, que son podríamos hablar de las otras modulaciones, pero yo creo que la modulación QAM es la que hace la diferencia ahora. Y es uno de los tópicos de este webinar, modulaciones QAM. Todos sabemos que cuanto mayor nuestra modulación, aumenta nuestra velocidad, somos capaces de aumentar nuestro rendimiento, el throughput, pero cuando aumenta la modulación también aumentamos el ruido. Aumentamos el ruido cuando tenemos ambientes difíciles, cuando tenemos bajo nivel de señal, cuando tenemos fade thermal margin, cuando tenemos propagación multipath, propagación por ductos troposféricos, cuando tenemos baja línea de vista o nada de línea de vista, o inclusive cuando tenemos una estación muy cerca de la otra. Y cuando esto sucede, mi canal RF puede saturarse. Entonces, no solamente es aumentar la modulación, Racon permite aumentar la modulación, pero gracias a un conjunto de algoritmos, hemos disminuido el ruido para modulaciones altas para hacerlas utilizables al 100%. Es decir, aumentar la eficiencia en el canal de radio utilizando una modulación alta que me permite elevar mi throughput, pero que mi ruido a la vez no interfiera la calidad de comunicación. Básicamente es eso. Como nosotros estamos viendo en el diagrama de 256 QAM, los símbolos están muy dispersos, muy desordenados y muy juntos el uno al otro. Ahí se produce la famosa ISI o interferencia intersímbolo y el ruido aparece. Gracias a nuestros algoritmos, los cuales permiten aumentar la velocidad del intercambio de paquetes, todos los símbolos han sido redistribuidos y esa interferencia, intersímbolo y ruido mitigados. O sea, conseguimos con ese tipo de algoritmo
redistribuir el diagrama de constelación de la modulación 256 QAM, conseguir un FEC eficiente y eficiencia en la comunicación en el canal de radio. Básicamente es eso lo que nuestra modulación QAM realiza. Rendimiento de la red. Relacionado a las modulaciones se encuentra nuestro rendimiento de la red. Y el rendimiento de la red simplemente significa cuántos paquetes de payload, cuántos paquetes, disculpen, paquete en portugués para quien me esté escuchando en portugués, son entregados eficientemente, exitosamente, en un instante de tiempo hacia mi destino. Básicamente es eso. Entonces, la velocidad bruta ni siempre, o sea, el overhead, ni siempre va a ser pequeño. Mi velocidad bruta siempre va a ser alterada por algún tipo, ya sea camada física, por pruebas de laboratorio, por mi FEC, por la sincronización, por el switching entre transmisión y recepción. Nunca mi velocidad bruta va a ser esa velocidad, o sea, siempre va a estar afectada por algo, por un overhead. Entonces, muchas veces en ambientes reales de transmisión, los paquetes son retransmitidos, existe interferencia, existe bajo nivel de señal de ruido, existe propagación multipath. Todos esos factores aumentan mi overhead. ¿Qué es lo que puedo hacer para disminuir ese overhead, aumentar mi rendimiento en la red? Bueno, ahí vamos a mencionar un factor importante, es el protocolo de radio. Entonces, aparte de nosotros tener que trabajar modulación, de tener un hardware totalmente avanzado, de trabajar algoritmos en el canal de radio, tenemos que trabajar protocolos de radio. O sea, optimizar mi canal para disminuir el overhead, aumentar mi throughput y que mi payload sea el que verdaderamente fue enviado hacia mi destino. ¿Cómo lo hacemos? Con compresión de paquetes, con compresión de flujo, con combinación de paquetes y con proxy TCP. Entonces, básicamente, ustedes están viendo una animación. Tenemos un radio antiguo por legacy, nuestro RIPEX 1 y nuestro RIPEX 2. Podemos ver que para 256 QAM, nuestro RIPEX 2 mantiene nuestra carga payload, optimiza el canal de radio, disminuye el overhead y aumenta nuestro throughput. Entonces, esa es una misión que tenemos todos los días al momento de implementar una red. Conseguir optimizar el canal de radio, entregar mi payload efectivo y disminuir mi overhead. Entonces, como les decía, el protocolo de radio es el elemento clave para mi rendimiento de la red. Vamos a hablar de los protocolos de radio que RIPEX trae consigo. Varias aplicaciones, requerimientos de aplicaciones requieren diferentes features, diferentes características. Entonces, cada aplicación tendrá sus necesidades. No todas las aplicaciones son las mismas, no todas las necesidades de los clientes son los mismos. Va a depender de gerenciamiento de colisiones, de latencia, de jitter, de topología de comunicación. Por lo que un protocolo en el canal de radio no será suficiente. Nosotros en RACON trabajamos con 3 tipos de protocolo. Protocolo transparente y 2 protocolos tipo router, que son el protocolo flexible y el protocolo base driven. Vamos a hablar del protocolo transparente. Este protocolo es el que es el más utilizado en el mercado en general. Es un protocolo transparente, totalmente full transparency, entre el canal de radio y el canal de comunicación Ethernet. Todo lo que llega sale, no hay discriminación, destino, fuente. Tiene una latencia mínima, es muy rápido por ese hecho de ser transparente, no está buscando una ruta, no está buscando un camino, no está buscando un path alternativo, pero es un protocolo que no tiene gerenciamiento de colisiones. Es decir, yo no puedo evitar la colisión en el canal de radio. Es excelente y muy bueno para comunicaciones tipo serial pooling, pero tiene ese pro.
es en contra. No tiene gerenciamiento de colisiones en el canal de radio, soporta de 1 a 2 repetidoras. Y este básicamente es el diagrama de mi protocolo transparente. Un centro con algunas estaciones remotas y una repetidora en el medio. Este protocolo es fácil de utilizar, fácil de configurar, pero como ya les dije, es nato para comunicaciones tipo pooling serial y no está muy adaptado para comunicación IP por el hecho de generar colisiones, de evitar las colisiones, no evitar las colisiones. Protocolo Base Driven. Protocolo Base Driven Protocol fue desarrollado en la Universidad Tecnológica de República Checa junto con ingenieros de Racom. Este protocolo es propio de Racom, fue desarrollado en Racom y básicamente es un protocolo que evita totalmente las colisiones en el canal de radio. Propio para topologías de estrella, una base, varias remotas, podemos tener hasta 255 repetidoras conectadas en una base, dependiendo lógicamente de la topología y de la necesidad, y puede haber una repetidora en el medio, es decir, una de esas remotas puede convertirse en repetidora de otra remota, es decir, esa remota podría tener 255 remotas más, es decir, una topología bastante amplia y que puede manejar bastante tráfico. Entonces, el Base Driven es un protocolo indicado para topologías de estrella, comunicación TCP/IP, especialmente IEC-104. Distribuye el tráfico justamente de manera muy justa entre las remotas desde la base tiene el control de todo, por eso el nombre Base Driven, manejado por la base. Y esta es la topología de mi protocolo Base Driven. Tengo una base, varias remotas, y una de las remotas se convirtió en repetidora. Y mi protocolo flexible. Protocolo flexible es un protocolo muy versátil, es un protocolo que me permite hacer topología full mesh, es un protocolo que me permite gerenciar las colisiones con tabla de rutas o ruteamiento dinámico, como ya hablamos. Es un protocolo que me permite tener diversos saltos de repetición, infinitos por no decirlo, diverso número de repetidoras, nadie es base, es decir, nadie gerencia el tráfico de una remota. El tráfico es distribuido, se puede hacer una comunicación peer-to-peer, o sea, extremo a extremo, o se puede limitar la comunicación de una remota, de una estación a otra, por una ruta de backup. Es muy flexible, como su nombre indica, es muy versátil, es un protocolo para todo. Básicamente es eso, es un protocolo que me permite el ruteamiento dinámico, ¿no? Y esta es una imagen de mi protocolo flexible. Como ustedes pueden ver, tenemos varios saltos de repetición. Ninguna de las estaciones es una estación base. Hay varias repetidoras en el camino, hay una topología full mesh en el medio. Todo eso puede ser gerenciado por tablas de rutas o por ruteamiento dinámico. En resumen, tenemos los 3 protocolos: transparente, base driven y flexible. Transparente, sin capacidad de gerenciar colisiones, no me gerencia colisiones. Utilizado para aplicaciones tipo pooling. Base driven, sin colisiones por completo. Evito las colisiones en el canal de mi radio. Recomendado para protocolo TCP/IP hasta 255 remotas por base. Y el protocolo flexible, topología malla, full mesh o árbol, como ustedes lo quieran llamar, ilimitada. No necesita estaciones base para hacer la coordinación con las remotas. Comunicación directa igual entre un punto y otro. Y las colisiones son gerenciables, como ya les había dicho, por protocolos dinámicos o tabla de rutas. Vamos a ver, ahora sí, entrar un poco en la parte del routing, que fue muy mencionado en los slides anteriores. Y para eso me gustaría hablar de las redes de legado. Redes legacy. Básicamente una remota, una estación base, un puente, un bridge, capa 2 entre las dos. La funcionalidad del routing para las redes legacy era únicamente en el lado de la LAN. El bridge únicamente en capa 2 sobre el canal del radio y la estación base se comporta como un gerenciamiento de tráfico. El routing en las redes legacy
era bastante básico, la verdad. Era recién implementado y tenía sus limitaciones. ¿Qué es lo que tenemos en la próxima generación de radios routers IP? Para el routing estático, nosotros podemos manejar tablas de ruta, las cuales son gerenciables por nosotros. Podemos hacerlo utilizando el canal de radio como el gateway, la ruta, la IP del radio como gateway. Cada interfase tiene su propia IP y máscara. Cuando tenemos una red maya con muchas remotas y queremos implementar una topología árbol generalizada, muchas veces ese routing estático puede llegar a ser un dolor de cabeza por el número de estaciones. Entonces, cuando eso acontece, nosotros sugerimos ir al routing dinámico. ¿Qué es el routing dinámico? Bueno, para quien tiene experiencias en redes TCP/IP, ustedes ya han de haber escuchado del ruteamiento dinámico. Básicamente es en una red encontrar dinámicamente la mejor ruta para comunicarse o encontrar a su vecino para establecer una comunicación. Conseguimos una comunicación maya automática sin preocupación con tablas de ruta. Existe un camino alternativo en caso de un fail, de una falla. Es decir, si mi punto A falló, conseguiré conectarme al punto C y terminar mi transmisión del paquete. Puedo desarrollar redes flexibles, lo cual me permite eliminar las interrupciones de mi red. O sea, el routing dinámico se convierte en una solución confiable, versátil, rápida y fácil de implementar. Tenemos 3 tipos de protocolo dinámico en RIPEX. Voy a hablar de los 2 primeros ahora, el OSPF y el BGP. El OSPF, quien trabaja con ruteamiento en Cisco lo conoce muy bien. Open Shortest Path First, es decir, abro el camino más rápido entre un punto y otro. Y el Border Gateway Protocol es un protocolo orientado de la red hacia el Internet. El OSPF es para mi red interna. Son protocolos que manejan gran cantidad de tráfico, que dependiendo del tráfico que nosotros manejemos para redes de radio narrowband, no son tan aplicables. Lo podemos utilizar, inclusive lo usamos, cuando tenemos un equipamiento en la borda y queremos integrar nuestro RIPEX con la topología, los equipamientos que están de la borda hacia afuera. Entonces, muchas veces ese tipo de protocolos ocasiona una sobrecarga porque la red tiene que actualizarse para reconocer al nodo que está entrando. Entonces, Lorena, ¿qué hacemos cuando eso acontece, cuando eso pasa? Bueno, tenemos un protocolo que lo hemos desarrollado en DACOM para justamente atender ese tipo de problemas. ¿Y qué protocolo es? Es el Babel. Babel es un protocolo de ruteamiento dinámico que trabaja en el canal de radio, el cual básicamente es un protocolo de próxima generación basado en BERT. BERT es un daemon de Internet. Este protocolo es optimizado para redes inalámbricas y alámbricas, tiene un bajo gasto y es utilizado para redes de radio y celular muy comúnmente. Bajo gasto, ¿qué es lo que significa? Bueno, para una red que tiene ruteamiento dinámico trabajando con Babel, mi red no necesita ser configurada para reconocer a mi nodo que va a entrar. Mi nodo yo lo programo, mi RIPEX que va a entrar a la red lo programo y mi red lo reconoce en cuestión de segundos. Entonces, es rápido. No es como OSPF o BGP que tengo que actualizar mi red para reconocer mi nodo que está siendo añadido. No. Mi nodo es automáticamente reconocido en la red enviando paquetes de hello. Es decir, mediante esos paquetes de hello, yo determino la existencia y la calidad de conexión con mis vecinos. Se asigna una métrica igual que OSPF y BGP para quien utiliza ruteamiento dinámico, sabe lo que es.
Cuanto menos mi métrica, cuanto más chiquita es mi métrica, mejor es mi calidad de enlace. Cuando mayor es mi métrica, el enlace es peor. Cuando pierdo pacotes de hello, el enlace simplemente no funciona. Entonces, la métrica es la medida de un enlace con Babel y con cualquier protocolo de ruteamiento dinámico. Es decir, menor mi métrica, más rápido va a ser mi comunicación, es el mejor path, la mejor ruta que el paquete puede seguir para llegar a su destino. Básicamente es eso. En la imagen podemos ver una red RF con Babel. Tenemos 2 repetidoras en el camino y paralelamente a mi red RF tengo una red de backup con Babel utilizando LTE celular mediante un túnel GRE. Entonces podemos utilizar la interfase LTE, podemos utilizar la fibra en redes mesh con backup routes y Babel. Entonces es muy versátil y rápido. Y hablando de redes híbridas, todo está ligado una con otra. Comenzamos hablando de los features de IP, de modulación, de rendimiento, del throughput, del protocolo, de enrutamiento dinámico, de enrutamiento estático y de las redes híbridas. Entonces, redes híbridas. Básicamente es juntar 2 tecnologías o más para completar mi red para hacerla más robusta. Vamos a hablar de la red híbrida de radio y celular. Nuestro RIPEX es un radio que tiene la posibilidad de trabajar con un módulo LTE incluido. Ese módulo LTE puede soportar 2 SIM cards, es decir, puedo utilizar mi radio y un módem celular dentro de mi radio para completar mi backup de radio a celular y viceversa. Es un dispositivo completo. Por radio podemos manejar datos de emisión crítica y lo bueno es que no dependemos de terceros. Ya en celular dependemos de servicios de terceros, pero podemos trabajar velocidades más altas, es decir, datos críticos extensos, y podemos hacer un gerenciamiento remoto. Entonces, las 2 se completan. Puedo colocar mi canal RF como el de prioridad y tenerle a mi LTE en caso de mi RF fallar. Básicamente, es así que funciona. Vamos a hablar un poquito de los ejemplos que tenemos ya funcionando con sistemas híbridos RIPEX 2 de Racom. Vamos a hablar del ejemplo 1. Inglaterra, Power Distribution Company de la compañía de distribución de energía eléctrica en Inglaterra, North Power Grid. Básicamente son 4 millones de personas que son los clientes finales, compuesta por 63,000 subestaciones, cubriendo más o menos una área de 25 kilómetros cuadrados a la redonda. Entonces, ¿cuál es la comunicación principal? Son RTUs IP, es comunicación Ethernet. Son 1.500 subestaciones primarias. Nuestro canal primario, prioridad, es la fibra o el radio. O sea, tenemos fibra, tenemos radio y SHDSL. Esos son nuestros canales primarios. Tenemos el RIPEX en 500 sitios, el cual tiene como fibra, tiene el radio conectado como principal. Solo que para backup de todos esos sitios son utilizados en todos los radios celular. O sea, 1.500 sitios están teniendo un backup de celular. Aparte de mi RF, aparte de mi fibra, tengo el celular activo como una ruta de backup. Y nuestro ejemplo 2 en Alemania, Mittelwalden es una ciudad cerquita a Suiza, la verdad es frontera. Es otra compañía de distribución eléctrica, es en el sur de Alemania. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Son células de radio independientes. Cada célula de radio es comunicada vía celular, una con otra. Es decir, tengo varios RIPEX en una célula, otro RIPEX en otra célula, y esas 2 células son conectadas con tecnología celular. ¿Qué es lo que va a hacerse ahora, en un futuro? Ellos quieren
conectar esas células de radio vía microondas y esa conexión de microondas tenerla principal y el backup de celular, es decir, lo que ahora está siendo conectado por celular, de manera principal por celular, va a ser conectado de manera principal por microonda y el celular va a pasar para un segundo plano, pero en caso de que la microonda falle, ese canal celular sube. Entonces, todas las interfaces se completan. Y cabe recalcar que las microondas serán de Racom también, porque nosotros tenemos nuestro Ray 3, que es el link de microonda, que también sirve para el backhaul, solo que, entonces, esta red sería completa Racom. Ventajas. Bueno, después de haber pasado por todos los tópicos prácticamente y mencionado la importancia y las características y la fortaleza de los radios IP de próxima generación, hablaré de las ventajas. Primero, alto rendimiento de la red, es decir, mi rendimiento notablemente mejorado. La distribución de tráfico puede ser gerenciada por calidad de servicio, por QoS en cada interfase. Tenemos rutas de backup con diferentes tecnologías, como ya fue mencionado, fibra, Ethernet, celular, RF, Ethernet, sin ningún problema. Es una solución privada, no necesitamos de tecnologías de terceros, es decir, de servicios y disponibilidad de terceros para hacerla funcionar. Es muy, muy importante y utilizada para redes de aplicación escala de misión crítica. Conclusión. Básicamente, el router de próxima generación lo hace todo. El radio modem de última generación es un centro de tecnología remota. Es un dispositivo que me ayuda a reducir fallas, que me aumenta la confiabilidad, ya lo vimos, con routing dinámico, con rutas de backup, seleccionando la modulación correcta, manejando la topología adecuada dependiendo de mi aplicación. Las tecnologías de radio modem y los protocolos también nos permiten realizar, incrementar la velocidad. Ya vimos que el protocolo es el elemento clave para el rendimiento. Vimos los 3 protocolos que manejamos. El rendimiento de la red puede ser mejorado también con optimizaciones de hardware y software. Ya las vimos. Modulación y dispositivos de hardware que están haciendo la diferencia en nuestro radio. La existencia del protocolo dinámico, el cual nos permite implementar rutas de backup, hacer topologías malla, hacer topologías con varios saltos de repetición. Nos permite realizar la expansión de nuestra red, cubrir, tener un área de cobertura mayor. Radio celular en un dispositivo, el cual es súper versátil, se completa el uno con el otro. 2 tecnologías distintas en un solo dispositivo para hacer de su red una red fuerte, robusta, de alto rendimiento y siempre presente. Los radiomodems continúan siendo la mejor solución para redes de escala de misión crítica. Gracias por su presencia, por su tiempo. Estamos a las órdenes. No se pongan así tímidos de enviar un email con sus preguntas. Las vamos a responder todas y estaremos viéndonos en otra oportunidad.